Bienvenidos. Este es nuestro programa de Camino 537. Nuestra serie 5 es la de preguntas y respuestas y en este caso, una pregunta que hemos recibido por varios caminos es: ¿cuál es el mejor modo para prepararnos para Pentecostés? ¿Cómo debemos prepararnos? Sabemos que es una fiesta grande, que es una fiesta importante, sabemos que es efusión del Espíritu Santo. ¿Cómo se prepara uno? Bueno, lo vamos a ver en este programa. Bienvenidos, estamos de camino. Yo creo que esta es una gran pregunta, no solamente cuando tenemos la celebración de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la celebración de Pascua cada año, sino también para lo que podemos llamar ese Pentecostés personal, esa efusión de la gracia del Espíritu Santo que siempre necesitamos. En algunos grupos de oración se habla precisamente de oraciones de efusión, pidiendo la abundancia del Espíritu Santo, pidiendo que el Señor renueve su gracia en nuestros corazones. ¿Cuáles recomendaciones podemos hacer? La primera, y quizás la más importante, es: conoce qué sucedió. ¿Qué sucedió en el primer Pentecostés? Por supuesto, el texto que más nos interesa es Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Pero si queremos comprender mejor qué fue lo que pasó en aquella ocasión, necesitamos también leer Hechos capítulo 1 y necesitamos también conocer sobre la obra del Espíritu Santo. En ese sentido, nos ayuda a leer el Evangelio de Juan, los capítulos especialmente 15 y 16. Igualmente está lleno de testimonios sobre el Espíritu Santo el Evangelio según San Lucas. En concreto, se puede buscar Lucas capítulo 4. ¿Qué fue lo que sucedió en ese primer Pentecostés? Pues si nosotros leemos Hechos 1, nos encontramos con que Cristo ordena a sus apóstoles que no se dispersen, que permanezcan en Jerusalén, que permanezcan orando, suplicando y esperando, atención a esta expresión, la promesa del Padre. Esta expresión a mí me fascina porque nos está indicando que es Dios mismo el que se ha comprometido a darnos la gracia de su Espíritu. Y efectivamente hay textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que hablan de esa efusión del Espíritu. Así, por ejemplo, podemos leer al profeta Ezequiel en el capítulo, nos ayudan varios, pero yo diría sobre todo los capítulos 35, 36, 37. Y luego tenemos a Joel, el profeta Joel, en el capítulo 3. En este texto de Joel se dice expresamente, es Dios quien lo dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿por qué es importante que llegue el Espíritu Santo? Ese es el segundo punto que es necesario que tengamos claro. ¿Por qué es importante esta efusión del Espíritu? Porque la respuesta es que el Espíritu es el que puede obrar en nuestros corazones, como dice Ezequiel, escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Entonces, eso significa que nosotros entremos en conexión, en comunión profunda con Dios. Pero hay un modo más sencillo de decirlo, y me encanta utilizar esta expresión: que el bien sepa bueno. Es decir, que nuestros corazones queden persuadidos, convencidos, enamorados, adheridos al bien. De eso es de lo que se trata. Y eso es lo que hace el Espíritu. El Espíritu, llegando a nosotros, obrando en lo profundo de nuestro corazón,
hace que el querer de Dios empiece a ser también nuestro querer, no por imposición de miedo, no por imposición de fuerza, sino por persuasión suave y eficaz en nuestra inteligencia y por obra de su amor en nuestra voluntad. Entonces, no se trata de una imposición, no es algo forzado, esto debemos tenerlo perfectamente claro, no, sino es que, pues es lo que hemos dicho, es una convicción en nuestra inteligencia y es una transformación en nuestra voluntad. Esto es lo que hace el Espíritu. Y cuando el Espíritu hace en nosotros esta hermosa obra, entonces podemos decir que la ley de Dios ha llegado a nosotros. Es decir, que ya no es algo externo. Por eso leemos en el profeta Ezequiel, hay que irse a esos textos. Por eso leemos en el profeta Ezequiel, escribiré mi ley en sus corazones. Y también había dicho el profeta Isaías, ya no tendrá que decir el uno al otro, conoce al Señor. Bueno, en Isaías dice que la montaña santa, que es imagen de donde vive el pueblo de Dios, se llenará del conocimiento de Dios. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu. Y por eso es importante la efusión del Espíritu Santo, porque es la única que puede hacer esto. A partir de estas dos enseñanzas, la primera era, ¿qué fue lo que sucedió en el primer Pentecostés? Y la segunda, ¿por qué es importante la efusión del Espíritu Santo? A partir de esas dos, entonces, viene el tercer punto. El tercer punto es desarrollar hambre, deseo del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario desarrollar esta hambre, este deseo? Porque cuanto mayor sea tu apetito, más es lo que vas a recibir. Hay una comparación muy sencilla, pero muy bonita. Imagínate que te invitan a un banquete muy fino, con viandas deliciosas, un buffet espectacular, pero tú tal vez estás muy enfermo, no tienes nada de apetito. Si acaso picas alguna cosilla, tomas un poco de agua y te vas, te perdiste el banquete. Lo mismo puede sucedernos si nosotros hemos comido demasiado y llega la hora del banquete y simplemente no tenemos apetito. Entonces vas a recibir más cuanto mayor sea tu hambre, cuanto mayor sea tu deseo. Santa Catalina de Siena tiene una expresión muy bonita. Ella habla del santo deseo. Es un deseo santo simplemente porque es deseo de las cosas santas, porque es deseo de la santidad de Dios. Por eso es tan importante que nosotros desarrollemos esa hambre. Por supuesto, esa hambre debe traducirse en orar, orar y orar. A medida que nosotros estamos orando, que fue de hecho la recomendación que hizo Cristo a sus apóstoles, a medida que nosotros estamos en esta tónica hermosa de oración, en esta tónica perseverante de oración, la misma oración nos ayuda a que crezcan los puntos que ya hemos visto, es decir, que crezca el conocimiento de todo lo que nos dará el Espíritu y que crezca el deseo. O sea que el gran secreto es siempre la oración. Orar, orar y orar. Nuestra súplica al Espíritu Santo, pues se traduce en una sola palabra. Ven. Y en este sentido, recordemos que hay textos absolutamente preciosos. Por ejemplo, la secuencia de Pentecostés, a la cual muchos la hemos conocido con distintas versiones de música, con un acompañamiento musical. A mí me gusta mucho una que dice, ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Esa melodía o cualquier otra con ese texto. O sea que acércate eso se llama la secuencia de Pentecostés. Hay también buenas novenas al Espíritu Santo. Hay retiros donde se habla de la preparación, de la manera como podemos educar nuestro corazón. Todo esto nos ayuda para cumplir nuestro cometido de orar, orar y orar. Y a medida que vamos orando, recuerda, va creciendo en nosotros ese anhelo. Pero recordemos lo que Cristo dijo a sus apóstoles, que no se separaran de Jerusalén, que era también una manera de decirles que no debían separarse unos de otros. Por eso nuestra quinta recomendación es crecer en nuestro sentido de pertenencia a la iglesia. Es decir, que esta oración es un acto personal, pero es también un acto comunitario. Nosotros queremos orar con otros. Y es tan bello que en el texto de Joel se dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y se menciona expresamente, dice ahí, hasta mis siervos y mis siervas recibirán Espíritu Santo, sobre toda carne. Y también San Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos habla de cómo la comunidad cristiana orando incluía no solo a los apóstoles, sino que incluía, expresamente se mencionan, mujeres, entre las cuales estaba María. Esa recomendación no debemos dejarla perder. María. Nadie, ningún ser humano tiene una experiencia tan profunda del Espíritu como ella, por la perfección de su fe, por la perfección de su esperanza, por la perfección de su caridad, porque en ninguna criatura el Espíritu Santo ha hecho lo que hizo en María, en ninguna criatura. Por eso, en nuestro sentido de pertenencia a la iglesia y en nuestro esfuerzo perseverante de oración, indudablemente hemos de pedir la asistencia de María Santísima. Junto a ella, cerca de ella, oramos. Cerca de ella, en oración, nosotros nos preparamos. De hecho, es doctrina común de la iglesia que María apresuró la llegada del Espíritu. Ella, que había recibido sobre sí efusión del Espíritu en el momento de la encarnación, apresuró el nacimiento de la iglesia. Si en la encarnación era Cristo el que venía a nuestra tierra, en Pentecostés el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de alguna manera nace. Y como enseña San Agustín, una sola es la madre de la cabeza y del cuerpo. Por eso María será nuestra gran aliada en este y en todo Pentecostés y en toda efusión. Como te das cuenta, el resumen es muy sencillo. Hemos de hacer lo mismo que hacían, lo mismo que hicieron los primeros cristianos. Ese es nuestro camino, esa es la mejor forma de prepararnos para Pentecostés. Recuerda que tú también puedes enviar tus preguntas. El enlace se encuentra en la descripción de este video para que tú envíes también las preguntas que deseas hacer. Seguimos de camino, bocados de conocimiento, para que tu fe no se muera de hambre.